Hola amigos, continuamos con el curso de ecografía ginecológica que forma parte del curso de ecografía integral en el diagnóstico médico. Hoy vamos a hablar de ecografía de las masas anexiales pélvicas. Vamos a tratar de mostrar varias imágenes con las características típicas de las lesiones benignas y malignas que nos muestran los ovarios a la ecografía, tanto en el modo B como en el modo Doppler. Entonces vamos a tratar de hacer un resumen de cómo se ven y la connotación de riesgo cuando aparece ese tipo de imágenes de alteraciones en el ovario, que es lo que les va a permitir a ustedes dilucidar o orientar al clínico que les envía a hacer la imagen de la necesidad de orientar el tipo de tratamiento requerido por la paciente. Fíjense, el ultrasonido pélvico, el reto para nosotros, los imagenólogos ecografistas, es saber cuál lesión tiene alta posibilidad de ser benigna y cuál tiene riesgo de ser maligna. La mayoría de los autores sugieren el análisis morfológico subjetivo, y esto lo han llevado a alguna serie de escalas, como lo veremos en la próxima clase, para tratar, o scores, para tratar de categorizar las lesiones en un riesgo de malignidad o en una posibilidad de benignidad. Las masas anexiales o las masas que vamos a ver en la pélvica pueden tener un origen ginecológico o no ginecológico. Las de origen ginecológico son de la trompa y ovario. Dentro de la no ginecológica podemos tener lesiones de vejiga que pueden simular quistes intestinales, musculares u óseas. Hay unos métodos de imagen que vamos a auxiliar, con los cuales nos vamos a auxiliar para categorizar y precisar estadios, como es la TCI-RM, pero el método de mayor valía, de más sensibilidad para ver el ovario en su ecomorfología es el ultrasonido. Esos otros estudios pueden también permitir ver el ovario, pero incluso usar realzadores con ellos, pero también nos orientan mucho para ver lo global del abdomen, si hay metástasis, si está tomando algún elemento intestinal, porque el intestino tiene el problema de que no lo podemos evaluar muy bien por ultrasonido. Entonces, recordar que primero el método de entrada es el ultrasonido para categorizar el ovario en sí mismo, si logra detectarlo o evaluarlo en su completa anatomía. ¿Por qué es importante caracterizar o decidir qué lesión es de riesgo o no? Porque nos va a decir quién necesita cirugía, incluso podría decir qué tipo de cirugía se requiere, porque la lesión, si está circunscrita al ovario, es un tipo de cirugía a una lesión que está extendida, si requiere un cirujano subespecialista. Los tumores, bueno, son los más frecuentes, son los epiteliales, hay otros orígenes, son el 85%, y el cáncer de ovario está de número séptimo. Es un cáncer, fíjense, está de séptimo, primero está cuello uterino, mama, incluso otras etiologías, pero es el de mayor mortalidad. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente hay un silencio, no da síntomas, y entonces aparece ya cuando la mujer llega con aumento de volumen abdominal o cuando tiene ascitis. Claro, eso puede prevenirse si hicieran controles de ecografía pélvica cercana, no como la citología, que es anual, sino cada 3 meses. Podría haber cualquier cambio precoz en el ovario, pero por lo general lo difieren un año, y a veces muchas mujeres solamente se hacen la citología, piensan que por ahí se pueden ver los ovarios, y entonces de allí tenemos este problema de retardo. Yo creo que se tiene que crear una pauta para poder analizar, hacer una mayor frecuencia de este estudio para evitar llegar a conseguir pacientes en estadios avanzados. Podemos entonces estudiarlo por modo B o modo Doppler, ¿verdad? El modo B es muy importante porque nos da la morfología, y la ecomorfología es lo que nos va a orientar más hacia si la lesión es benigna o maligna. Tiene un auxiliar con el Doppler, pero no es determinante. Y entonces, fíjense, el análisis morfológico subjetivo solo requiere modo B y Power Doppler, o Doppler color. Los índices de resistencia no son, porque fíjense, no es lo mismo ver esta papila que está acá, y si uno le coloca Doppler se pinta de color, a que no se nos muestre con color. Si no se muestra con color, podría ser, en el contexto de la clínica, un coágulo, un glóbulo de grasa. Fíjense, aquí tenemos
Doppler color y modo B. ¿Ves? Entonces, son dos modos imprescindibles para el análisis morfológico subjetivo, tanto el modo B como el Doppler color, porque nos va a permitir analizar tanto morfológicamente como funcionalmente la lesión. Hay otros modos opcionales como el espectral, como el Doppler tridimensional, pero no han llegado a ser lo más importante. Entonces, en el estado actual de los modos de ultrasonido se dice que el modo B y el Power Doppler serían los modos que tenemos que tener para poder analizar en una forma adecuada las masas pélvicas. El Doppler espectral no debería usarse, o sea, no es muy específico. Y el Power Doppler 3D está en experimentación. Entonces, el ultrasonido es un método muy bueno para determinar las lesiones benignas, pero no ha resuelto el problema del alto porcentaje de falsos positivos, porque, como veremos, siempre van a existir. Es muy difícil categorizar porque prácticamente la biopsia en el ovario no se hace como se hace en mama o en tiroides con una aguja. Aquí hay que extraer la lesión porque si no se puede diseminar esa lesión dentro de la cavidad abdominal y cambiar el estadio de un cáncer en un comienzo. Fíjense, estas son las tres características que podemos ver en una lesión. Puede ser totalmente quística, puede tener elementos sólidos y quísticos, o puede ser predominante sólida, mayor del 80%. Mientras más elementos sólidos tiene una lesión, más riesgo tiene. Entonces, fíjense, este es el quiste simple, como lo hemos visto en física. Estas son lesiones complejas o mixtas, como esta, y la última es una lesión sólida. El grupo internacional IOTA clasificó las lesiones en lesiones uniloculares cuando tienen una sola cavidad, o sea que no tienen tabiques ni papilas. Fíjense que esto parece un tabique, pero no lo es porque no va de pared a pared. Estos tampoco son tabiques porque son como acinturamiento de una lesión alargada tubular, como son las hidrosalping. Y aquí no hay tabiques realmente, lo que hay es contenido. Por ejemplo, podemos tener contenido en el cuerpo lúteo hemorrágico, en los teratomas que tienen grasa, y esos contenidos prácticamente, si usted abre el quiste que tiene ese contenido, a veces tienen pelo, los teratomas, grasas, dientes, usted lo vierte, prácticamente es una bolsa cargando un diente, cargando grasa, una bolsa plástica que usted la sacude y queda sin nada adentro. Entonces, lo que determina unilocular es que no tenga tabiques ni papilas ni propiamente dicho. Que no tenga un tabique que divida la lesión de lado a lado, porque puede tener papilas, o puede tener pequeña, pero no debe tener un tabique que surja o que pase de lado a lado. El unilocular sólido es el quiste mismo que vimos simple, pero con un elemento en la pared, un engrosamiento. La pared, para hablarse de un quiste simple, tiene que ser uniforme, delgada, de un diámetro simétrico universal. No debe tener engrosamientos focales o excrescencias focales de tejido, como acá, donde tenemos una papila. Aquí no es una papila, sino prácticamente casi que el tumor es sólido. Y acá también tenemos una especie de excrescencia. Entonces eso es unilocular sólido. Cuando tenemos un quiste con un elemento sólido en su pared multilocular, cuando hay septos que lo dividen en varias cavidades o lóculos. Multilocular sólido cuando además de los septos hay excrescencia o hay crecimiento de tejido en las paredes tanto de la pared de la lesión como dentro de los tabiques. Y es sólido cuando la lesión tiene más de 80% sólida. ¿Ves? Puede ser totalmente sólida o puede tener algunas pequeñas zonas anecoicas que muchas veces son necrosis por la misma tumoración. Entonces, sólido mayor del 80% sólido. Todas estas son lesiones uniloculares, fíjense. Usted dice, esto es de una papila. Bueno, cuando uno le coloca Doppler no se va a pintar, y lo otro es que es una imagen ecogénica. Esos son flúculos de grasa dentro de un teratoma. ¿Ves? No lo conoce porque son lesiones que se ven más hiporecogénicas en la superficie y pueden dejar una sombrita posterior, una sombra sucia que no es tan nítida, por ejemplo, como la sombra que da el calcio. Fíjense, esto es unilocular, esto es unilocular, esto que está aquí es unilocular, es lo que yo le decía, que aquí hay pelo, grasa, que si uno vierte ese quiste va a quedar solamente, él realiza un vaciamiento total del contenido porque no tiene tabiques realmente. Esto es un hidrosalping, donde hay pseudotabiques porque no van de pared a pared. Otro hidrosalping que tiene un cinto aquí, signo de la cintura, y otra lesión, digamos, todas estas son lesiones uniloculares, ¿de acuerdo? Mientras que unilocular sólida es cuando tenemos un quiste o un elemento de engrosamiento de la pared tipo papilar y en la ecografía. Eso es un elemento sólido en la pared de un quiste. Multilocular cuando tenemos tabiques que dividen las lesiones en varios quistes o multiquísticas.
Y multilocular es lo que se llama multilocular sólida cuando hay elementos sólidos en la pared, como se ve aquí y aquí. Y una lesión sólida cuando es más de 80% sólida. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver cuando tengamos todo este tipo de lesiones. Entonces va desde unilocular, unilocular sólida, multilocular, multilocular sólida y sólida. Son 5 categorías. ¿Okay? Otro criterio que nos ayuda o que debemos ver siempre es si hay ascitis. Ascitis más de 1.5 centímetros en el fondo de saco de Douglas medido verticalmente. Y es muy importante porque si ustedes ven una lesión, independientemente de lo que sea, hay ascitis, y el ascitis no es totalmente anecoica, sino tiene punticos blancos que son de descamación celular, eso tiene riesgo de cáncer. ¿Okay? Entonces, no es lo mismo una lesión sin ascitis a una lesión con ascitis. Entonces, hay muchos protocolos de análisis que se han hecho, pero siempre, si ustedes aprenden a ver la lesión y saben que las lesiones que son totalmente, cuáles son los criterios de benignidad, que sea anecoica, que sea unilocular, ya cuando comienza a tener elementos sólidos, engrosamiento de la pared, ya tiene criterios de malignidad. Entonces, ya yo veo, por ejemplo, sin sacar mucha cuenta, una lesión quística con un elemento sólido vascularizado en la pared, y esa paciente la tengo que operar porque tiene un alto riesgo de cáncer. Pero si veo un teratoma, eso que les mostré, que tienen dientes y pelo, claro, la tengo que operar, pero no voy a buscar un oncólogo. Yo la puedo operar y busco un patólogo para que esté en pabellón y me dé algún veredicto. Pero si yo veo que tiene una papila o algo, yo ahí tengo que tomar otras previsiones, ¿verdad? Porque ya es mayor riesgo de cáncer. Entonces se puede hacer como cálculos donde tú vas a sumar, son scores simples o scores estadísticamente derivados, que van a dar una puntuación de riesgo, donde integran tanto la morfología del eco como las características bioquímicas de los marcadores tumorales, como la parte epidemiológica de la edad, estado hormonal, si está hormonalmente activo o no. La evaluación morfológica es subjetiva, entonces como ver, de acuerdo a lo que tú tienes de experiencia, lo que estamos hablando, nosotros a veces tenemos un aspecto subjetivo, pero fíjense que uno con el ojo y con la experiencia puede saber cuál de estas mujeres es la benigna y cuál es la maligna, a pesar de su apariencia. Entonces, fíjense, esto podría ser un teratoma y es benigno, ¿verdad? Y entonces uno podría confundir lo que es maligno, ¿entiendes? Pero la evaluación morfológica subjetiva de las masas anexiales lo que pretende es eso, calificar en un bajo riesgo, alto riesgo, y de acuerdo a esas características que decimos de bajo riesgo, si es uniloculada y no tiene tabiques ni papilas, la vascularización es ausente o periférica, y alto riesgo compleja si tiene tabiques, papilas y ascitis, y si tiene vascularización central. ¿Okay? Entonces, fíjense bien. ¿Qué busca la evaluación morfológica, verdad? Busca la edad del paciente. Entre los 20 y 44 años vamos a tener muchas lesiones que son, por ejemplo, cuerpos lúteos. Son lesiones porque la mujer tiene cambios en el ovario. El ovario activamente cambia porque tiene un ciclo hormonal. Pero después de los 60 años, cualquier lesión que aparezca, o la mujer posmenopáusica, después de los 45, que es cuando ocurre, y aparecen lesiones, son altamente de malignidad. Entonces, la edad es una cosa muy importante. Si hay ascitis, es muy importante. Si hay antecedentes de cáncer de mama, es algo importante, no tan determinante. El CA125, si además de eso en el contexto de ascitis y todo está alto. Y que el eco debe realizarse del día 3 a 5 del ciclo por los factores, digamos, funcionales que habíamos hablado.